La corrupción, desgraciadamente, no solo es un problema de México. Sin embargo, algunas veces vemos cómo las empresas internacionales que operan en México utilizan el dedo flamígero y señalan y hablan de la debilidad institucional en México. Y algunos, malinchistas o malintencionados, se creen todos esos cuentos y dicen, no, deberíamos ser como los españoles, como los estadounidenses. El caso de OHL y su operación en México no se trata de ilegalidades o de presuntos delitos que se hubieran cometido solo por los mexicanos. Me cuesta mucho trabajo creer que no estaban informados los altos mandos de OHL de cómo inflaron artificialmente de una manera ilegal los aforos en el viaducto Bicentenario y de otros actos de corrupción que han sido denunciados. Llama poderosamente la atención que esta empresa desde España sigue diciendo, no, ya contratamos asesores y ellos dicen que más o menos se cumplió la ley, que todo está bien, que no hay problema. Sin embargo, a la Bolsa Mexicana de Valores, como un evento relevante, sí le mandan información en la cual dicen, apenas estamos contratando a los auditores. La tranza a la española es inaceptable. OHL emitió un comunicado a las autoridades bursátiles de España en el que, según ellos, la consultora Ernst & Young concluyó que OHL México ha cumplido con los términos y condiciones al título de concesión al viaducto Bicentenario. En un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, OHL anunció que las empresas KPMG Cárdenas Dosal, Jones Day México y FTI Consulting iniciaron auditorías sobre la operación del viaducto Bicentenario y el circuito exterior mexiquense. Y la tranza a la gringa también es inaceptable. Tampoco podemos permitir el discurso ese racista de Michael Corbat, el presidente de Citigroup, cuando el caso de Oceanografía, ¿usted lo recuerda? Hablaba de la debilidad institucional en México, de las malas prácticas de los mexicanos, de una bola de ideas de corrupción que no se pueden sostener en los hechos. Hoy se dio a conocer un acuerdo entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal y 6 instituciones, destacadamente Citigroup, donde aceptan multas por $5,800 millones porque los cacharon haciendo trampa con el dólar, con el euro, manejando el mercado. ¿Va a mantener Citigroup el mismo discurso descalificador, racista en el extremo, donde hablaba de la debilidad de los mexicanos y de la poca capacidad que tenían para establecer controles? Los de Oceanografía fue un caso aislado. Aquí se trató, sin lugar a dudas y sin discusión, de una operación concertada por la dirección del grupo. La tranza a la gringa tampoco se vale. Citigroup, JP Morgan, Barclays, Royal Bank of Scotland, USB y Bank of America llegaron a sendos acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fed, por los que pagarán $5,800 millones por manipular los precios del dólar y el euro. Las instituciones de crédito se declararon culpables de conspiración para manipular el tipo de cambio y las tasas de interés. Citigroup tendrá que pagar $925 millones. Se establecieron cargos criminales hacia funcionarios. Hoy se dieron a conocer las minutas de la Junta de Gobierno del Sistema de la Reserva Federal. Esta reunión que se llevó 28-29 de abril, y hoy conocemos cuál es el texto, cómo se fue construyendo la decisión de no aumentar las tasas de interés y de mandar señales muy claras e indiscutibles hacia el mercado de que esto no ocurriría pronto. Habrá que recordar aquellas declaraciones de Janet Yellen, la presidenta del Sistema de la Reserva Federal, que decía que ella veía muy poco probable el aumento de las tasas de interés. Cuando se leen estas minutas, prácticamente todos los miembros de la Junta de Gobierno del Sistema de la Reserva Federal descartaron que en junio se pudieran aumentar las tasas de interés, e incluso algunos hablan de la posibilidad de irse hasta el año que entra. ¿Qué es lo que está pasando? En septiembre, octubre del año pasado, había quienes estaban convencidos, quienes juraban que ya la recuperación de los Estados Unidos se había convertido en un hecho y que habría que esperar en la inminente alza en las tasas de interés. Sin embargo, hemos visto una recuperación tambaleante, de pronto un indicador muy bueno y después otro que no lo es tanto.
Y en este contexto, simple y sencillamente, habría que esperar mucho más para que aumenten las tasas de interés. Al darse a conocer las minutas de la más reciente reunión del sistema de la Reserva Federal, que se realizó del 28 al 29 de abril, la mayoría de sus integrantes no considera que sea factible aumentar las tasas de interés en su próxima reunión de junio. Muchos de los participantes pensaron que era poco probable con los datos disponibles hasta ahora, puesto que no se ha consolidado la recuperación de la economía de Estados Unidos de una manera clara y sostenible. Y con toda esta volatilidad de las tasas de interés, no han faltado los genios, los expertos, que le prometen a usted que las cosas se podrían hacer de una manera diferente. Que Banco de México debería aumentar las tasas de interés para evitar la fuga de capitales. Es una afirmación tan absurda como falsa, tan ridícula como improcedente. Fuga de capitales. ¿Hemos visto una fuga de capitales con la volatilidad del peso? Al menos en México no. En México la depreciación o la valuación superior del dólar ha rondado al 8% de diferencia. En otras naciones como Brasil ha sido del 20%. Fuga de capitales. Cuando en este país durante el primer trimestre de este año se impuso un nuevo récord de inversión extranjera directa con más de 7.500 millones de dólares que no se justifican solo por una operación, sino que ha habido una serie de transacciones que hablan de la confianza en México. Lo podemos ver desde dos puntos de vista. El primero de ellos es que no hay fuga de capitales y eso le da la razón a Banco de México. Y la segunda, que la confianza de los extranjeros en México es superior a la que muchos, desgraciadamente los partidos políticos entre ellos, tienen en la economía mexicana. La inversión extranjera directa durante los primeros 3 meses de este año ascendió a 7.573.2 millones de dólares, una cifra 30.1% superior a la registrada en el mismo periodo de 2014. La Secretaría de Economía explicó que el monto resultó de sumar 9.193.9 millones de dólares por concepto de flujos de entrada, menos 1.620 millones de dólares de salida. De este monto de inversión extranjera directa, destaca la adquisición que realizó AT&T de Usacell y Unifón, las cuales sumaron 2.037 millones de dólares. La semana pasada, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente hizo un estudio sobre las invitaciones que hace el Servicio de Administración Tributaria para que la gente se regularice. Encontró que por lo menos había 10 malas prácticas, 10 cosas que no se deberían hacer. Por ejemplo, no permitirle al contribuyente llevar un asesor cuando era citado. Invitar al contribuyente a que se presentara pero fijarle un plazo perentorio. O, en el extremo, forzarlo a que ahí mismo firmar un documento donde se compromete a autocorregirse. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente dijo, a ver, una cosa es recaudar impuestos, usar el marco jurídico para aumentar la recaudación como señaladamente ha ocurrido, y otra cosa es tomar malas prácticas administrativas, hacer cosas que dañan la relación con el contribuyente, que incluso se pueden convertir en delitos y bajar la contribución. Aquí el punto central, el punto toral es, se debe respetar la ley y el SAT, supongo, no tendrá problema para hacerlo. La Procuraduría Federal de Protección a los Contribuyentes notificó oficialmente al Servicio de Administración Tributaria sobre las 10 prácticas negativas que se encontraron en su operación luego del análisis que realizaron sobre la indefensión jurídica en la que queda un contribuyente cuando es objeto de acciones de cobro persuasivo. La PRODECON ha señalado que la finalidad es corregir prácticas que aplica indebidamente la autoridad tributaria, las cuales causan molestia e inseguridad a la población. Cuando escucho a los representantes o disque representantes de los grupos de defraudados por FICREA, entiendo o reitero mi comprensión de por qué fueron defraudados. Viven en un mundo de caramelo, en un mundo rosa, en un mundo donde la realidad no importa sino sus deseos, en un mundo donde la ley no importa sino lo que ellos esperan. Por eso
fácilmente fueron engañados por Rafael Olvera, que les prometía rendimientos muy por encima del mercado, que se los llevaba de viaje a cruceros por el Caribe, a la Fórmula 1, al Mundial de Fútbol y cosas de ese tipo. Bueno, algunos caían ni siquiera con esos regalos. Después le creyeron a Fauci Handam, le creyeron a la comisión bicameral, le creyeron a todo mundo. Y ahora nos salen con una nueva. Este grupo de ingenuos defraudados ya decidieron que en su imaginación, en su deseo, en su voluntad, a lo mejor lo decretaron y creen que los astros van a conspirar a su favor, que hay 5,800 millones de pesos y que con esos recursos alcanza para cubrir al 93% de los afectados. ¿Dónde están? No lo explican. ¿Cómo son? No lo explican. Lo único que ellos quieren es que les den su lana. La realidad, que se joda. Un grupo de defraudados por Rafael Olvera Conficrea asegura que en la intervención de esta sociedad financiera popular hay activos por 5,000 millones de pesos, con los cuales se podría pagar al 93% de los defraudados. Piden que Nacional Financiera administre la cartera, que moneticen los activos sin subastarlos a través del SAE, sino al valor de mercado, y crear un fideicomiso que sea administrado por ellos para tener seguridad de una administración transparente. Una mezcla entre la frustración personal y la mezquindad política hace que algunos legisladores como Javier Lozano se quejen de la política de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Traten de hacer creer que la pérdida del satélite Centenario muestra el desorden, la falta de capacidad operativa de esta dependencia. La realidad es que los organismos internacionales, los expertos, reconocen que el gobierno mexicano tomó buenas decisiones, que incluso el haber preparado antes al satélite Morelos 3, que iba a ser el respaldo, habla de excelencia en la planeación, habla de tener cuidado. Javier Lozano, en lugar de estarle diciendo al mundo cómo deberían ser las cosas, nos debería estar explicando cómo aceptó un cheque de hule en la privatización de Satmex. Gracias, buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.